Estamos en el atelier del prestigioso escritor Vicente Verdú y en una conversación, Vicente, bienvenido al programa, encantado de tenerlo con nosotros. Bien allá. En una conversación con Vicente el año pasado surgió así al pasar el tema de que estábamos en presencia de la sociedad delictiva y sus distintos impactos, y querría que nos amplíe esa reflexión o esa definición. Bueno, yo creo que es algo que está flotando en el ambiente de una manera muy patente, ¿no? Y es el hecho de que así como hace apenas 50 años las sociedades se movían por ideologías de una u otra clase, ¿no? Pero digamos, con metas morales, con ideales, con utopías. Ahora se mueven claramente por intereses, y cuando antes se producían las guerras, que nunca son de desear, ¿verdad? Pero eran guerras en las que se confrontaban formas de organizar la sociedad, formas de pensamiento, formas de pensar en la condición humana, ¿no? Mientras que ahora no hay guerras porque lo que hacen es compincharse en los intereses que acaban reuniendo a agentes de una misma catadura moral, ¿no? Claro, ahora mismo, pues el problema en Europa con lo de Crimea y demás, ¿no? Pues claro que no se puede esperar que haya otra confrontación a la manera de la Guerra Fría, porque hay demasiado petróleo por en medio, hay demasiadas combinaciones comerciales y bueno, eso yo creo que ha habido ahí una degradación, o si se quiere, para no ser tan moralistas, lo que ha habido es un cambio de paradigma muy importante, ¿no? Me voy al campo médico asistencial. Vicente, prodigios sin par en la historia humana. Trasplantes, implantes, fármacos, imágenes diagnósticas, triunfo sobre el dolor y prolongación de la vida. De pronto, en las urbes, en América Latina especialmente, el poco respeto por la vida. Pienso en los neonatólogos que trabajan al segundo con bebés de 600 gramos, 700 gramos, los médicos que hacen neurorehabilitación, oncólogos abnegados, viendo luchas de a segundos, y de pronto alguien que roba y además mata. Ese es el primer aspecto que has mencionado, de esa ambición de tener una vida más larga o de tener una salud, una calidad de vida mayor, que está ligada pues a lo que estábamos diciendo, porque a los intereses, ¿no? Yo creo que una vez que se desaparece la metafísica, la vida aquí es todo lo que hay, ¿no? Y cualquier cosa que aquí se consiga para mejorar la situación en el sentido de eso, de calidad de vida por la salud o de prolongación de la vida aquí, puesto que no hay otra prolongación más allá, pues eso se paga caro, ¿no? Y por lo tanto es un negocio boyante. Y lo otro, pues tendría sintonía con lo que acabábamos de hablar en la cuestión anterior, ¿no? Y es que los intereses llegan a unos extremos tan crueles, intereses en los que se implica tanto dinero, ¿no? Que la vida entonces del otro ya no vale tanto, ¿no? Me parece a mí que el fenómeno del narcotráfico en el mundo, del crimen organizado, del trata de personas, etcétera, ¿no? Pues ha creado unas redes de poder económico que no se detienen ante nada, ¿no? El poderoso, señores, don Dinero parece que lo ocupa absolutamente todo o muchísimo. Pues ciertamente, mira, ahora cuando no es así, cuando por ejemplo no es así, pues resulta grotesco, ¿no? Quiero decir que Corea del Norte es un asunto grotesco, ¿no? Aparte de los otros elementos de locura que hay ahí intervenidos. Pero el mundo, pues ya puedes imaginar que China, que nos parecía una opción, no sé qué, Oriente. Yo me acuerdo tantas veces que, bueno, Occidente siempre ha tenido a Oriente como una opción alternativa, ¿no? De espiritualidad y demás, ¿no?
Oriente está completamente intoxicado por la misma cuestión, ¿no? Claro, yo estoy hablando desde España, donde vivimos un momento crítico, ¿no? Muy depresivo, muy grande, y ha cambiado la visión de las cosas en cierto modo, ¿no? Hace poco que leía una frase de Einstein que decía: de la angustia nace la creatividad, como de la noche más oscura nace el día, ¿no? Y en ese sentido tenemos el ejemplo, por ejemplo, del último Pritzker en arquitectura, ¿no? Que le han dado a este japonés, que es un arquitecto que hace cosas de cartón, cosas baratas y demás, ¿no? Los signos estos de ostentación, de riqueza, de las marcas y todo demás, yo creo que pertenece ya a una clase emergente de países corruptos y de nuevos ricos, ¿no? Del tipo de Rusia o de China, ¿no? Recuerdo un libro suyo, El capitalismo funeral, La hoguera del capital, esta reflexión sobre el capitalismo de ficción, y a un pensador Poch, me parece, que decía que estábamos en presencia del capitalismo senil. Bueno, no sé si te refieres a la cantidad de gente que somos mayores o cómo. No. Dices a la sí, bueno, a la senilidad del sistema. Sí. Vamos a ver, yo creo que hay... el capitalismo es un sistema que tenía fundamentación en valores muy importantes, porque Adam Smith, tú sabes que era un presbítero, y cuando hace La riqueza de las naciones, hace también un libro que se llama Los sentimientos morales, o algo así, me parece, que vendió más, era más bestseller que La riqueza de las naciones. Y este de los sentimientos morales era un libro lleno de reflexiones espirituales y muy humanitarias, ¿no? Y cuando se lee La riqueza de las naciones por completo, no está hablando Adam Smith del hombre es un lobo para el hombre y todas esas cosas, sino que también hay un gran respeto por el otro, por la colectividad, por una comunidad. El beneficio particular redunda en el beneficio de la colectividad, pero la colectividad está presente precisamente como resultado de esas fuerzas que actúan, ¿no? Bueno, quiero decir que el capitalismo tenía también unos principios morales, ¿no? Después pues se han pervertido y se ha convertido en esa economía delictiva en la que nos encontramos ahora, ¿no? Y quizás lo que ahora podemos decir de la senilidad del capitalismo, quizás sea la corrupción del capitalismo, ¿no? La senilidad, pues ya casi podríamos decir al borde de la corrupción, ¿no? Al borde de la sepultura, ¿no? Un hecho muy alentador es el crecimiento en Occidente del voluntariado. Primer país, Estados Unidos, Canadá, Israel y Argentina. Argentina tiene, con más de 40 millones de habitantes, 3,5 millones de voluntarios en todo tipo de tareas distintas. Y esto, entre la realidad pública y la realidad publicada, aparece como una luz en medio de todo esto que nos genera expectativas muy positivas frente al futuro. Es una revolución silenciosa, pero muy transformadora. Bueno, yo pienso también, como podría pensar Adam Smith, que el hombre no actúa con un altruismo absoluto. Eso pues está en manos de los santos y poco más, ¿no? Buscan sus intereses, ¿no? Y el voluntariado tiene una gran recompensa, ¿no? Aumenta la autoestima, da sentido a la vida, proporciona una experiencia vital muy sosegante, muy plácida, ¿no? Hay un libro que se llama El mal samaritano, se llama así, pero bueno, quizás para enfatizar lo que acabo de decir. Y el mal samaritano quiere decir el que ayuda, no tanto porque presta espontáneamente una ayuda desde el fondo de su condición humana y sin recompensa, sino porque obtiene una recompensa de esa agua que presta, de esas casas que construye para los que no la tienen, del que ayuda a los enfermos, a los ancianos, que cuida de los niños, que enseña a leer a los analfabetos. Esa satisfacción
es el mundo ese de la experiencia del nuevo capitalismo, ¿no? El que da la satisfacción a través de una experiencia vital más que de una posesión, ¿no? ¿Qué siente Vicente Verdú cuando escucha la palabra Francisco, el Papa Francisco? Pues yo le llamo el Papa Paco, porque hay dos cosas. Me acuerdo hace muy poco que tuve ocasión de estar en una tertulia, en lo que aquí se llama, como en Francia, cafés filosóficos, sí, ¿sabes? Que hay reuniones y tal. Y en un domingo por la tarde, pues nos reuníamos, vamos, yo he ido 2 veces, una que me tocó a mí intervenir y otra en la que asistí como espectador, ¿no? Y en la que yo intervenía, junto a 2 personas más que eran catedráticos de filosofía, era la persistencia de la filosofía en nuestros días, o por qué había decaído tanto el estudio de la filosofía. Y yo dije, no solo de la filosofía, sino de la teología. Ahora no hay teólogos, ¿no? Con Ratzinger y con Kuhn y todo eso terminó la teología, ¿no? Y el Papa se llama Paco, ¿no? El Papa lo que hace es actuar, pues, prácticamente y sencillamente frente a las cosas. Y todas las cuestiones del ser, del morir y todas estas cuestiones del más allá. Eso pues ya no... se ha quedado rancio, ¿no? Se ha quedado rancio, pues como se quedaría, es decir, ¿para qué sirve la filosofía? La filosofía no sirve para vivir, eso ya lo dice Cioran, ¿no? Todos estos libros sobre la felicidad y demás, lo que están es presentando recetas prácticas, ¿no? Prácticas, pues, ser feliz en 15 días y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que también se contagia con todo el pensamiento que tiene tanto que ver entre la teología y la filosofía, ¿no? Porque las dos están en declive precisamente porque la gente va directamente a la acción, y eso, la acción yo creo que gana mucho a la reflexión en todos los aspectos, ¿no? Francisco aparece claramente como una contrafigura, un hombre que vive como piensa. Su zapato, su indumentaria, su sentir es absolutamente genuino. ¿Siente usted que había un clamor o hay un esperar por hambre y sed de justicia? Que Francisco, Paco, como usted lo llama, imagino que Paco es el hombre de a pie, ¿verdad? Es el, claro, que representa el vecino, el cuñado, sí, lo cotidiano. ¿Encarna Francisco ese anhelo profundo de la sociedad? Hombre, la sociedad está muy decepcionada, muy defraudada y con muy buena razón de los cargos grandilocuentes, ¿no? El político, no digamos ya del líder carismático, ¿no? Que condujo a tanta desdicha, ¿no? Y tantos millones de vidas sacrificadas, ¿no? Está decepcionada también de la grandilocuencia y de la retórica, ¿no? Entonces, cuando aparece esta sencillez, yo creo que la aprecia con entusiasmo, ¿no? Porque, por otra parte, yo creo que la globalización habrá tenido sus males, pero ha tenido también sus bienes, ¿no? Yo envidio mucho a la gente joven porque tiene una novia china y luego tiene una novia de Tanzania y entonces ¿qué? Y me gusta a mí mucho de todo eso, ¿no? El saber idiomas, conocer países y tener novias de muchas razas, ¿no? Con la naturalidad que da el pertenecer a una misma sociedad global, ¿no? Y creo que esa naturalidad, pues esa forma de relacionarse sin grandes diplomacias intermedias, etcétera y tal, pues es un signo de nuestros tiempos y un signo positivo. Llama la atención que, yendo al tema de Francisco finalmente, emerja como un líder moral más que como el obispo de Roma. Tiene una enorme simpatía en el mundo islámico, en el judaísmo, en el mundo no católico. En Buenos Aires, que hemos sido testigos de su asunción, personas agnósticas, ateas, indiferentes, de pronto sienten como una movilización, un algo que les ha llegado. Pero fíjate que es un mundo, es un, como me decías, un líder moral sin doctrina, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ocurre en la política, no?
o los movimientos estos de los indignados, de las manifestaciones, brotan sin manifiestos doctrinales, ¿no? No hay... Hombre, el comunismo tenía un plan, ¿no? Tenía una estrategia, había una vanguardia obrera, estaba Lenin, luego tomaban el Estado, luego desaparecían las clases, no sé qué, luego repartían eso, vendían los colhoses, tenía todo un programa. Pero estas gentes que se llaman antisistema no tienen un sistema, no tienen nada. Lo que quieren es acabar con toda esta... Un contramundo, simplemente. Exacto. Y yo creo que es lo mismo que se representa en este líder moral que dices tú, ¿no? Es un líder moral en la medida en la que está representando pues un sentimiento de la gente de descargarse de todas estas carcasas de artificio que por un lado le han sacrificado la vida, por otra parte han contribuido a manipularlo, y en una relación más directa pues se sienten más cómodos y más verdaderos, ¿no? Y yo creo que el Papa, en ese sentido, es un icono ejemplar, ¿no? Humberto Eco comentaba en sus libros que en las grandes ciudades los hombres no miran, no huelen, no tocan, no palpan, no sienten. Y creo que este tema de la invisibilidad, en esto que llamamos la sociedad directiva, surge una presencia de los más carenciados, más necesitados, que esperan otra cosa. Hay una avidez por otra cosa, los desahuciados aquí, los desahucios que pierden sus viviendas, los que no tienen empleo, los que tienen empleo precario, los que tienen que emigrar. Esto hace pensar que ecológicamente aparecerá como una ecuación niveladora. ¿Qué piensa, Alberto, usted de esto? Es que me parece que he entendido un par de preguntas juntas, ¿no? Porque por una parte es verdad que está más aflorando esa parte ya muy extendida, sociedad excluida, ¿no? Desintegrada. Y eso ha sido una consecuencia de todo el proceso neoliberador, ¿no? Que ha desmontado todas las estructuras del estado del bienestar, etcétera, ¿no? En Occidente, ¿no? Luego teníamos todo ese mundo que era el tercer mundo, ¿no? Que era un mundo pues oscuro, tenebroso, donde la gente moría a racimos de unas epidemias medievales y cosas de estas, ¿no? O bebiendo un agua envenenada, ¿no? Todo eso que podía de alguna manera, no digo aceptarse, pero sí soportarse, ¿no? Pues ha resultado más insoportable cuando el mundo se ha hecho global y cuando has pensado que por qué no tendría que tener un nigeriano los mismos derechos que un norteamericano, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué le diferenciaba? ¿Por qué tenía que haber una democracia aquí y allí no? ¿Por qué todos estos movimientos que ha habido de primavera árabe que después pues, han evolucionado como han evolucionado, ¿no? Pero veíamos en ello pues un síntoma de que todo el mundo ya se sentía formando parte de lo mismo, con los mismos derechos de libertad y de justicia, ¿no? Yo creo que por eso, juntando los dos factores, la una, que las grandes desigualdades han aumentado mucho y por lo tanto han encrespado mucho a la población. En España es un ejemplo, en Europa supremo, superlativo, porque ese ha sido donde más desigualdad se ha producido en los últimos años. Y después porque esa desigualdad del tercer mundo, que antes, como te digo, pues más o menos soportábamos porque pensábamos, bueno, pues un mundo atrasado, África todavía no ha entrado en la civilización, todo eso y tal, ahora ya no lo vemos de ese modo, ¿no? Lo vemos como una consecuencia de una actuación de un primer mundo sobre el otro, ¿no? Yo creo que eso, que apareció de alguna manera ya cuando se hablaba del tercer mundo en los años 60, se ha cobrado ahora de otro modo mucho más espontáneo, ¿no? Yo estudié en París esos años con las gentes que empezaron a emplear la expresión tercer mundo, y entonces todo eso parecía una teorización del mundo, ¿no? El intercambio desigual, bueno, todos estos libros de Suisse y Baran, etcétera, ¿no? Que hablaban de estas cuestiones, pero ahora yo creo que ya en términos mucho más elementales desde el punto de vista teórico, ¿no? Como he dicho antes, pues resulta más insufrible, ¿no? La situación de desigualdad.
Su comentario final a los televidentes que nos ven en las Américas, que nos siguen por internet, por YouTube. Pues yo tengo sobre mí siempre la pregunta, cuando he intervenido públicamente, de, hombre, tanto que nos gustó el planeta americano, porque yo en aquel libro hacía una comparación entre la sociedad del bienestar europea y el Estado tan individualista y tan despiadado de Estados Unidos, sin seguros, sin prestaciones sociales, etcétera, etcétera. Hombre, este autor del planeta americano que yo defendí con tanto entusiasmo en mi tiempo, ¿cómo es que ahora acepta la situación en los últimos libros, o piensa que esta situación nos va a conducir a algo mejor de lo que hemos vivido? Y mi respuesta es que me es difícil perder la esperanza en la condición humana. Creo que esto, te diré una cosa que yo aprendí, y no quiero hacerme muy largo, pero que yo aprendí de un sabio, que no le hacía caso a nadie, porque era sabio, claro. Era un sabio, un científico español, que había sido republicano, había vivido en el exilio, y cuando regresó a España tuve la suerte de conocerlo. Y no solamente de conocerlo, sino de simpatizar con él. Y yo iba, pues, al menos una vez a la semana a su despacho, y en un laboratorio, y trabajaba, y explicaba la evolución del mundo, pues un poco como Teilhard de Chardin en el otro aspecto, pero explicaba cómo lo que hacía, digamos, todo ser vivo era buscar su supervivencia, ¿no? Esto se ve muy bien en los documentales esos de la 2, del Sargarneti, ¿cómo se llama? El parque natural de Kenia, ¿no? Y decía, los animales unicelulares pues tenían más dificultad para procurarse la alimentación que cuando se unieron a otros y formaron pues unidades más pluricelulares. Y llegó esto a hacerse más complejo, hasta cristalizar en un ser, que es el ser humano, donde toda esa organización está preparada a través del lenguaje, a través del pensamiento, del cerebro, de la interdependencia, para procurar su supervivencia y su progreso. Y en esa esperanza estoy yo, ¿no? Este ser humano es un ser por su propia composición y formación, un ser cooperante, un ser colaborador, un ser que busca la interdependencia con los demás en un trabajo positivo para el desarrollo conjunto de todos los demás. Y por eso, cuando me expreso así, pues dicen, pero hombre, ¿pero en qué quedamos? Pues no habíamos denunciado que esto del capitalismo acababa con la condición humana, y ahora en el peor momento del capitalismo hablas de este modo. Pues hablo de este modo porque creo que efectivamente hemos llegado a un punto a un gozne, ¿no? A una especie de bisagra en la que dan la vuelta las cosas, ¿no? Gracias, Vicente Verdú. Muchas gracias por acompañarnos.